Lo que más buscaba el Señor Jesús era revelar al Padre a la gente, para que la gente conociera al Padre. Y la esencia era esa. Y la mejor manera de revelar al Padre era obedeciendo al Padre. Hoy día la gente busca resaltar una organización cristiana, una denominación, y por eso muchos seres humanos caminan en pro a un sistema organizativo. Y se hace diverso el pueblo cristiano por las diferentes maneras de haber sido formadas. Y diría yo, en diferentes formas. Diferentes formas. Y solo logran sobrevivir los que leen la Biblia. Decimos, es que la primera iglesia fue Jesús con los discípulos, pero no lo practicamos. ¿Y por qué? Porque priva es el sistema. Jesús en esa primera iglesia se enfocó a revelarles muchas cosas, entre ellas que Él no hablaba de su propia cuenta, sino lo que el Padre hablaba, que Él no hacía lo que a Él se le ocurría y decía, Señor, respáldame en este plan que tengo. Y hoy día esa expresión está mucho en muchas personas que enseñan. Pídele a Dios que te respalde, busca que Dios te respalde, que no sé qué más. Y le voy a compartir algo. Cuando usted respalda a alguien, le respalda porque esa persona en su voluntad se está moviendo y está viviendo situaciones o circunstancias de acuerdo a su voluntad, y la voluntad de esa persona va en pro de los quereres de esa persona o de lo que esa persona cree. Y un solo versículo que acabo de mencionar: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es por eso que vemos a muchos cristianos frustrados porque Dios no le respalda. Encima de eso blasfeman contra Dios. Yo he escuchado, bueno, por alguna razón Dios no me ha respaldado. Dice alguien, mi alma. O sea que yo estoy en la vida. Imagínense todos nosotros con deseos y quereres. Deseos y quereres. Y Dios corriendo como un mesonero, sirviendo a cada mesa según el pedido de cada quien. Mire, todo lo que Dios tiene para nosotros ya lo tiene preparado de antemano antes que nosotros estuviésemos formados. Pero solo un corazón humilde. Y un corazón humilde es aquel que ha tratado de emprender tantas cosas y vive frustrado o frustrada porque no lo ha logrado. Hay personas que pensaban casarse a tal edad, o se iban a graduar y a los 21 años, a los 25 más o menos ya tenían su empresa porque tenían 3 años de graduado y ya laborando, y están tan frustrados que a los 28, 30 iban a tener su casa, y están tan frustrados. ¿Sí? Está la otra cara de aquellos que están felices porque están solteros. ¿Sí? Y que viven huyendo a cualquier compromiso que les genere ser responsables y los lleve a una vida totalmente programada, dependiente de
porque se asumen compromisos y se asumen responsabilidades, y tiene que ser así. Y por eso usted ve tantas personas frustradas, desanimadas, que si te le acercas te desaniman, y un vocabulario netamente negativo, porque simple y llanamente se apoyan en su propia prudencia. Algo interesante, cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan con la alforja vacía, se lo está diciendo a un Pedro, que era pescador, a un Andrés, a un Juan, a un Jacob, que eran pescadores y que tenían dinero, que estaban acostumbrados a tener dinero. Le dice, vayan con la alforja vacía. ¿Qué significa eso? Porque él quería que ellos dependieran de él, de lo que él le iba a suplir, a proveer. Y una cosa es, por ejemplo, tener un trabajo, tener una empresa y creer que tú vas a prosperar porque tienes la empresa, porque tienes un trabajo. Y no es así. Porque Pedro estuvo después de la resurrección pescando toda la noche y no pescó nada, ni siquiera un resfriado pescó. Y Jesús se le acercó a la barca y entró y le dijo, boga mar adentro. Hay momentos en nuestras vidas en que nosotros, por alguna situación de luto, como Pedro, por alguna situación negativa, gracias, que se deprime, se desanima por alguna frustración. ¿Saben cuál frustración pudieron vivir ellos? Pensábamos que este era el Mesías, pensábamos que este era el libertador, pensábamos que este era el que nos iba a liberar de toda esclavitud. Pero estaban desenfocados, porque Jesús no lo venía a liberar a ellos de las consecuencias de la esclavitud del pecado. Escuche bien, Jesús no venía a liberar a Israel de las consecuencias de la esclavitud del pecado. Los vino a liberar del pecado. Jesús no te viene a liberar de las consecuencias de tu pecado. Él te viene a liberar de tu pecado. Porque muerto el perro, muere la rabia. ¿Bien? Cuando una persona tiene las despensas de su casa vacía, la nevera vacía, la economía débil, esto es consecuencia de pecado. No es el pecado. No es decir, pecadito, mira cómo está, no tiene ni para comerse un pan con mantequilla. No. No tener un pan con mantequilla es la consecuencia de un pecado. Deuteronomio 28 dice, si desobedeces, Dios se apartará, la palabra maldito serás en esto, aquello, lo otro. Pero si obedeces, tú serás bendito, tus hijos serán bendecidos, todo será bendecido, todo tu trabajo será bendecido. Muchas oraciones no son contestadas, no porque Dios nos tiene castigado, sino que lamentablemente en vez de nosotros decir, Señor, muéstrame toda desobediencia que tengo y que está originando esta consecuencia. Hay una razón por la cual hay cosas que llegan rápido y otras. La Biblia dice que cuando un heredero es joven, se le buscan mentores que le administren la herencia. La palabra juventud se asocia con inexperto, sin la capacidad de administrar toda una herencia.
Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Hay muchísimas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas que no nos las ha dado porque todavía somos niños. Y tan niños, que algunos no aceptan esto, ni lo van a entender y lo van a cuestionar. Porque queremos echarle la culpa. No, yo no tengo tal cosa por culpa de mi mamá. Yo no tengo tal cosa por culpa de mi papá. Yo no tengo tal cosa por culpa de X o de Y. Y le echamos la culpa a otros de lo que no tenemos, o no hemos logrado, o no hemos alcanzado. A todo estudiante universitario que le queda una materia, dice el profesor, la profesora. Cuando alguien me dice, apóstol, oré por un profesor, una profesora que es difícil, le digo, no, voy a orar por ti, para que estudies y entiendas, y que vaya más allá. ¿Qué es ir más allá? Si no entiendes lo que una profesora explica, o un profesor explica, porque es complicado, no tiene pedagogía, lo que sea, para eso hay libros. Para eso hay libros. Y hay mucha gente que logran tener buenos resultados en sus exámenes porque recurren a los libros, estudian, no se quedan con la materia vista en clase. Pero es más fácil echarle la culpa a un profesor o a una profesora, a reconocer que somos de los que nos conformamos como los pollos, como el lombriz, porque no tenemos capacidad de levantar la mirada y observar, sino que ahí estamos picoteando y rajuñando la tierra para ver dónde hay lombriz y poder comer. Y se trata de ver un horizonte. Ver un horizonte. Ir más allá. Jesús, cuando lo estaban crucificando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el por qué perdonar y el para qué perdonar es nuestro ejemplo. Perdonar es olvidar. ¿Qué es olvidar? Olvidar es dejar de tener presente una ofensa. Porque cuando tú tienes presente la ofensa de alguien, miras a esa persona, o que tú hayas ofendido a alguien, miras a esa persona y estás esclavo de la ofensa que hiciste o de la ofensa que te hicieron, porque la recuerdas. Y por eso muchos están estancados, no crecen, comienzan a secarse, porque guardan y permanecen en una ofensa que dieron o le hicieron, o creen que le hicieron. Hay tantos jóvenes hoy día, adultos y ancianos, que guardan rencores en contra de sus padres, porque no estuvieron nunca de acuerdo en un sistema de orden de un hogar. Y rechazan, y aún rechazan eso. Tienen un hogar que llevan contrario a como los llevaron a ellos. Ellos llegaron a ser profesionales y todo. Y los hijos, sin profesión, sin logros, y totalmente dependientes de ellos, aún con familia, siendo una doble carga familiar. En el mundo he visto lugares donde están los abuelos, los padres, los nietos y los bisnietos. Y todos dependiendo del abuelo. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de unos padres que dijeron, no, es que mis padres fueron demasiado estrictos. Le llamamos estricto a tener que levantarse para estudiar. Le llamamos estricto a que tienen que hacer las tareas después que vienen del colegio.
Le llamamos estricto que tienes examen mañana, ¿ya estudiaste? Ven acá, pásame para hacerte las preguntas a ver si... Le llamamos estricto a llegar a tiempo a un lugar. Le llamamos estricto a que si tienes una profesión, cada día tienes que mejorar con esa profesión, ser más excelente y que tu mano de obra sea calificada de forma tal que sea valorada y que suba cada día más y más. Le llamamos estricto al orden. El mismo Dios en 1 Corintios 14 dice el último versículo, pero hágase todo decentemente y con orden, decencia y orden. Pero lamentablemente vivimos en una informalidad y yo he llegado a la conclusión que al venezolano le gusta la informalidad para no mantenerse en un orden. Por la rebelión que hay en el corazón de no obedecer. Y cada quien con ese espíritu de hacer lo que le viene en gana. Todo tiene su orden en la vida. Todo tiene su orden. El orden es contrario, el desorden es contrario a Dios. Dentro del amar a Dios y al prójimo está el perdonar. Y el perdonar es olvidar. Tener en tu mente solamente el deseo de que la gente crezca, madure y esté bien. Desear en tu corazón que la gente sea prosperada en su alma y así prospere en todas las cosas. No sea una persona seca. ¿Y qué es prosperar en todas las cosas? Espíritu, alma y cuerpo. Que el cuerpo tenga todo el bienestar y el sustento que necesita en todas las áreas de su vida. Que su alma tenga paz y se calle delante de Dios para escuchar al Espíritu Santo en su espíritu. Porque lo que hace que no escuchemos al Espíritu Santo son los gritos del alma y los clamores del alma y los deseos del alma. Quiero dinero, quiero esto, quiero aquello. Tengo 2 años que no voy de vacaciones. Tengo 5 semanas que no sé lo que es una pizza. Porque eso es lo que quiere el alma. Porque el alma recuerda el sabor de una pizza. El alma recuerda el daño que la grasa de la pizza le hace daño cuando se enferma el cuerpo. Y ahí el alma comienza a decidir. Y el espíritu apagado. No hay motivación para leer la Biblia, no hay motivación para orar. Y comienzas a ver las cosas como que si el mundo está en contra de ti. Y eres tú quien te estás dejando llevar por tu alma y por los gritos de tu alma, en vez de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Porque Él conoce el orden correcto de las cosas. Familiarmente, laboralmente, hasta deportivamente, tus hobbies y todo eso. Y Jesús mantuvo su alma callada, sin gritos, sin quejas, sin murmuraciones, sin contiendas, sin rechazo al orden, porque simplemente dependía del Espíritu Santo. Y lo demostró antes de subir a la cruz, dejándose castigar, dejándose tratar como lo trataron, le escupieron la cara, todo eso. No es fácil dejarse que le escupan la cara a uno. Pero la realidad está que resucitó. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El problema es que llevamos, incluso muchos en las iglesias cristianas llevan esto religiosamente. Todo supersticioso. Al punto o parecido a como la gente lleva sus creencias en los signos zodiacales. Y muchos de nosotros, ¿saben por qué? Una de las razones que hay cristianos que viven en la iglesia como cristianos, pero cuando salen de la iglesia no son cristianos.
porque no lo quieren hacer. Cuando Jesús estaba en la cruz, cuando a Jesús lo fueron a crucificar, eso no tenía nada que ver con una creencia religiosa. A él lo crucificaron porque lo hallaron culpable. ¿Culpable de qué? ¿Por qué le dijeron a Poncio Pilato? Él dice que es el rey de los judíos. El imperio romano estaba pendiente siempre de que no se le levantara una revuelta en Israel para sacar al imperio romano de allí. No tiene nada que ver con religión. Tenía que ver con un estado de esclavitud de un pueblo. Y los religiosos usaron una causa o una acusación donde jurídicamente lo podían crucificar para ser hallado culpable y que muriera y sacarlo del camino. Por eso ninguno de nosotros cree en un acto de crucifixión. La crucifixión era la forma de castigo, la peor forma, la máxima forma de castigo de aquel tiempo para una persona delincuente, peligrosa. Los dos que estaban con Jesús eran sumamente peligrosos. Si fuera en alguno de los estados de Norteamérica donde Jesús fuese juzgado y que se creyera en la pena de muerte, simplemente o le hubiesen dado un veneno o lo matan en una silla eléctrica. Aquí en Venezuela no hay pena de muerte, por tanto Jesús no hubiese escogido a Venezuela para venir a morir por nosotros, porque no hay pena de muerte. Entonces, Él pagó por el pecado de la gente, incluyendo el de nosotros. Pero con un corazón totalmente sano, dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. La novena razón que nos dice Jesús de su propia boca, lo que pasa es que nos cuesta porque Él fue sin pecado. Pero Él, sin pecado, conocía las razones que lo podían hacer pecar. Y lo deja como enseñanza a nuestras vidas antes de morir, porque Él habló antes de morir, antes de ser crucificado. Santiago 2:17 dice, Dios habla hoy. Así pasa con la fe por sí sola. Es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. ¿Qué es la fe? La fe es que tú sigues a alguien no ciegamente, sino que tú sigues a alguien con una orientación, con un principio, con una enseñanza que te da. Y nosotros seguimos a Jesús, no almáticamente, no emocionalmente. Lo seguimos porque Él dijo que Él es el Salvador, Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Lo seguimos porque Él dice: venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lo seguimos porque no hay otro nombre debajo de la tierra en que podamos ser salvos. Lo seguimos porque Él pagó por nosotros, murió para que tengamos vida. Por eso lo seguimos. Lo seguimos porque creemos que es el Hijo de Dios y que es Dios hecho carne. Por eso lo seguimos. No lo seguimos emocionalmente porque es bonita esa religión. Lo seguimos por convicción. Lo seguimos porque estamos convencidos de que la forma en que nosotros pensamos no es como Él piensa, como Él habló, como Él vivió. Lo seguimos porque necesitamos para tener paz, porque el que anda según su ego no tiene paz. El que anda con rollos internos a los venezolanos no tiene paz. El que anda comiéndose la luz no tiene paz. El que anda en desorden no tiene paz.
Un hijo que desobedece en su casa, su padre lo descubre. El hombre que ve programas incorrectos o está metido en el celular incorrectamente y la mujer le dice, mira, por ahí papá, no tiene paz. Cuando un trabajador está abusando en el trabajo, siendo un flojo en su trabajo, comiéndose horas de su trabajo de una forma indebida, no tiene paz. Por eso el orden trae paz. ¿Y qué es fe? Es un sistema no de creencia. Fe es una manera de vivir, una forma de vivir dependiente de Dios. ¿Y saben qué significa depender de Dios? Esperar hasta la última palabra para ver si Él nos cambia una situación o una circunstancia que tenemos que enfrentar o asumir, y esperar hasta el último momento para que Él ejerza su voluntad, que es agradable y perfecta siempre, porque los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Porque Él no nos dice nada más, mira, que vas a sufrir, no, sino que todas las cosas nos ayudan para bien. La fe es creerle que no importa la circunstancia, todo va a ser para bien. Creerle. Estar unas horas en una cruz y creer que iba a resucitar. Eso es fe. La convicción de que al tercer día iba a resucitar. Eso es fe. La seguridad. ¿Ustedes saben qué es fe? ¡Wow! Seres humanos lo crucificaron, seres humanos lo escupieron, seres humanos le dieron latigazos, seres humanos lo acusaron injustamente. Seres humanos, ¿saben qué es fe? Creer que después de la resurrección muchos seres humanos iban a creer. Le voy a poner este ejemplo. El papá presente pero ausente y el papá ausente hacen el mismo daño. Y quien no cree o tiene vacíos de un papá presente pero ausente o de un papá ausente, le quedan vacíos y no cree en nadie, en ningún hombre. Hasta que viene Jesús, hecho hombre, y comienzas a creerle. Pero cuando le comienzas a creer al Jesús hecho hombre, ahí comienzas un poquito a creer y a asignarle cosas a los hombres, porque le crees, sabiendo que todos estamos en ese proceso de crecimiento y madurez espiritual. ¿Y qué es lo que demanda la mayoría de la gente? Quiere que le den responsabilidades donde le tengan confianza. El daño que la mayoría de nosotros, con todo el respeto, podemos estar viviendo, no lo originaron en la calle, se originó en casa. De padres y madres que no conocen a Jesús, que no conocen el amor de Dios, o que tal vez sí lo conocen, pero son imperfectos. Porque si fuésemos perfectos, por demás murió Jesucristo. Y todo problema conductual de los seres humanos son problemas producto de patrones de conducta que se aprendieron en casa. Formas de hablar y de ser que se aprendieron en casa. Y negarlo es el peor error que podemos cometer. Porque no hay solución a un conflicto, a una enfermedad, si no se consigue la fuente o la razón verdadera de esa situación. Por eso puedes llegar a ser el mejor consejero tuyo, el mejor médico tuyo, puedes llegar a serlo. Nadie te puede ayudar como tú mismo. Y la mejor ayuda que tienes es cuando ves tu necesidad, saber quién es el único que la puede solucionar. Se llama Jesús. Porque puedes hablar con miles de profesionales de la conducta humana. Pero si no asumes, si no te dejas enseñar y cambias tu manera de pensar, nunca vas a encontrar solución.
Y Jesús es el buen amigo donde tú hayas solución para todas las cosas internas. Por eso es que usted conoce personas que son millonarias, que fueron millonarias y se han suicidado, porque los millones de dólares o bolívares o euros no les dieron paz. Se han divorciado. Odian de una manera impresionante. Y buscan comprar un pedacito de amor, cuando el amor no se compra. Tiene un precio, pero ninguno de nosotros lo puede pagar. La vida de Jesús en el Calvario, en la cruz. Tal vez para ti y para mí no nos costó nada, pero para Él sí. ¿Sabe por qué? Cuando conocí al Señor me dijo, no, pero es que esto no es emocional, esto no es sentimental. Ajá, ¿y el odio con que llegué no era sentimental? ¿No era un sentimiento? La envidia, los celos, como uno llega a Cristo, ¿no son emociones que se originan en situaciones y circunstancias que hemos vivido? El haber sido rechazado, el haber sido maltratado verbalmente, o tal vez físicamente. ¿Acaso no provocaba una reacción en nosotros? ¿No provocó eso una reacción en nuestras vidas? ¿Y eso generó emociones negativas? Una de las razones por las cuales en una ocasión atendí a una persona que quería suicidarse, le dije, perdona a tu papá y a tu mamá, y se quedó mirándome. ¿Cómo sabe? No voy a tocar a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo cree? Soy mi papá y mi mamá. Perdónalos. No tienes necesidad de decirles que tenías rabia por culpa de él, por culpa de ella. No tienes necesidad de hablarle nada. Lo único que tienes que hacer, Dios, perdóname por tener resentimiento contra mis padres, porque me hicieron daño. Entre tú y yo, Señor. Al hombre en la cruz, ¿acaso Jesús lo puso a perdonar y tantas cosas? ¿Dónde se originan los vacíos y las carencias de nuestras vidas? Y le vamos a echar la culpa a un tercero. Sigue echándole la culpa a terceros. Le voy a compartir algo. Cuando usted le echa la culpa a terceros, usted va a ser como en el Antiguo Testamento, que mataba a un corderito que cubría el pecado, mas no lo quitaba. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Mientras usted esté buscando a ovejas o chivos, ¿a qué me refiero oveja? A un buen cristiano, por supuesto imperfecto, o a alguien del mundo, no son los chivos. Usted mientras esté buscando eso, usted solo va a cubrir su pecado o sus emociones negativas. Pero cuando usted presenta a quien tiene que sacrificar, a un papá, a una mamá, ahí usted recurre a Jesús. Perdonar, porque no saben lo que hacen. Perdonar porque no saben lo que hacen. Cuando tenía 21, 22, 20, 18, oye, ya eres mayor de edad, ya tienes novia. Decía, ¿para qué? ¿En qué piensa un joven o un muchacho que no es creyente? ¿Cuáles son sus 26, 26? ¿Y qué pasó que no te has casado? Hasta que aprendí a decir, me vas a dar casa, me vas a dar cocina, todo. Y se quedan callados. ¿Y quieres que yo me case? Dame todo lo que requiero para casarme. ¿Saben por qué respondí a eso? Porque cuando me lo decían, si me descuido, eso me hacía daño. ¿Cuánto daño no se le hace a un joven
o a una joven o a una persona. En cierta iglesia le dicen a una persona que pasa de cierta edad, uy, va a quedar para vestir los santos. Aquí en el medio cristiano dicen, vas a quedar para forrar Biblia en la iglesia. Eso no se dice, eso no se hace. ¿Cuántos de 15 ya están divorciados? ¿Cuántos se casaron a los 20 y están divorciados? ¿Cuántos de los 14 tienen experiencia y la que comenzó a los 14 ha tenido, exprime la mujer samaritana? 5 maridos has tenido y el que tiene no es su marido. Porque quien se casa vacío no va a poder llenar su vacío con nadie. Solamente Jesús es aquel que nos llena todo en el nombre de Jesús. Una persona vacía, con problemas, que no sabe ni dónde está parado ni parada, ni sabe por qué se siente mal, no puede estar metiéndose en esa gran empresa que se llama matrimonio. Porque hay que estar bien ubicado. ¿Por qué Jesús perdonaba o perdonó? Perdonó porque su fe iba a ser una fe muerta, porque la fe es por obra. Perdonar es un hecho. Perdonar a quien tiene que perdonar es un hecho, es una acción, es una actitud, no es un sentimiento, no es una emoción. Perdonar te ayuda a sacar de errores. El único que tiene la responsabilidad de juzgar a los vivos y a los muertos es Jesús. Y nosotros somos simplemente restauradores de aquellos que se dejan restaurar, reconciliadores de la gente que se aparta de Dios, reconciliada, que se reconcilia con Dios. Jesús perdonó para que su fe no fuese una fe muerta. Porque cuando usted no perdona, si Jesús no perdona, simplemente no resucita. Porque la muerte, el pecado nada tenía en él. Porque la paga del pecado es muerte. Y él cuando murió, llevó el pecado de todos nosotros. Dejó el pecado de nosotros, esclavo, sujeto en su cuerpo, en su carne. Y por eso el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Qué significa eso? Usted tiene lucha, pero no se queda en esa lucha. El que se quedó en un pecado y se apartó y se fue al mundo, jamás conoció a aquel que lo libró de todos sus pecados. Y lo limpió y lo liberó. Una fe muerta es una fe nula. Es imposible creerle a Dios con una fe muerta. Es imposible decir, yo le creo a Dios, pero perdono, pero no olvido. De una misma fuente no puede fluir fe y resentimiento al mismo tiempo. El varón Ayler. De una misma fe, de una misma actitud, de un mismo corazón, de una misma persona. La falta de perdón bloquea la fe y no la deja creer porque no tiene vida, está anulada porque está muerta. Segundo, Jesús perdonó para que su amor no se enfriara. La maldad que Jesús vio en ese momento en las personas no hizo que enfriara su corazón. Mateo 24:12 Jesús enseñó, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Jesús no es solo palabra, Él es nuestro ejemplo. Él no es solo palabra, Él enseñó previamente y cumplió todo lo que enseñó.
Cuando usted no perdona, su amor se enfría. Su amor por Cristo, su amor por Dios, su amor por la presencia del Espíritu Santo, su amor por obedecer a Dios, su amor por buscar esa voluntad de Dios. ¿Y cómo se enfría? La falta de perdón. La falta de perdón es contrario a amar. Es más, perdonar es la manifestación más grande de amor. De tal manera Dios amó que entregó a su Hijo por nosotros. La falta de perdón corta el fluir de amar. ¿Cómo es eso, apóstol? Ahora no le doy. Ahora que no cuente conmigo. Le corto toda bendición que le pueda o que Dios ha puesto en mis manos para darle a otros. Ahora no le voy a servir. Mira, ahí está el que robó, el que te ofendió. Está comprando un pollo. Dale el pollo ese que tiene 4 meses metido en la nevera esa. La gente busca vengarse. Si vas a dar un servicio o das un servicio, a esa persona le das el servicio más pésimo. O si hay 50 en una cola esperando, ahí le dejas esperando. El amor se enfría, y cuando el amor se enfría, evita que Dios sea pleno en tu vida. ¿En qué? Me explico. Dios es completo, Dios es perfecto, nunca se da a medidas. Pero en tu vida no te equivoques pensando, bueno, aquí estoy teniendo bendición, estoy siendo productivo, pero en otras áreas no. En esas otras áreas tienes que revisar. Porque tú eres un pámpano, tú eres una rama en un árbol que da fruto en una. Pero hay partes que están secas. Y esa parte que está seca es cortada y echada afuera. O es limpiada para que dé más frutos. ¿Y cómo Dios limpia para que demos más frutos? Jesús perdonó porque no había terminado de dar frutos. ¿Cómo damos frutos nosotros después de la muerte? Que después que el Señor nos lleve de este mundo, habrán personas que le hablamos y nunca en vida buscaron de Dios. Y después que partieron, llegaron a Cristo. Llegaron a Jesús. Tengo la experiencia de mi abuelo paterno. 3 hijos de él no conocían de Jesús por años. Después que partió con el Señor, los 3 llegaron a Jesús. 2 hombres y una mujer. Los 2 hombres dejaron los vicios que tenían. Y la mujer, dentro de sus hijas, tiene una hija casada con un pastor. Pero conocieron a Jesús después. Él era un hombre que oraba mucho, hablaba del Señor a su familia. Yo soy producto de él, de esa semilla que el Espíritu Santo sembró. No cesaba. Es más, la mayoría no se acercaba a él porque le decía siéntese allí, y comenzaba a leerle la Biblia, comenzaba a decirle las cosas que el Señor le ponía que dijera. Lo vi muchas veces solo. ¿Por qué? Creo, ¿no? Que el que está en el mundo aborrece las cosas de Dios. Pero el amor no se le enfrió, se mantuvo. Cuando el amor se enfría, evita que el Espíritu Santo se manifieste. Las heridas producen dolores que no dejan que amemos.
¿Cuántas personas no he visto que están enfermas de algo que les produce mucho dolor? Y de ser unos buenos creyentes, y Dios nos libre, en el lecho del dolor maldicen, blasfeman contra Dios. Cuando en la iglesia saltaban, brincaban, adoraban. O ver los que perdieron a un familiar, progenitor, papá, mamá, y en el entierro, o sea, hasta golpean, se lanzan, gritan, parecieran que no tienen, o sea, pareciera que nunca han escuchado de que hermosa es ante los ojos de Dios cuando un hijo de Él parte de este mundo. O por alguna razón una relación no se da, un negocio no se da, y conociendo a Dios, o sea, se les desmorona la vida porque no se aman. Le voy a dar una pregunta a usted, no le respondo ahorita, hable con Dios. ¿Usted se ama? ¿Usted se ama? ¿Qué le da usted a su vida, a su alma, que es lo que Dios quiere salvar? Ocúpese de la salvación de su alma. El espíritu suyo vuelve a Dios, quien fue que lo dio. Y esfuércese en ser buen administrador de su cuerpo para que no tenga que hacer ajustes que no son muy agradables en la vida. ¿Qué apaga el amor hacia ti mismo? Y cuando te digo, si odias, si dejas de extender tu mano a otra persona, estás dejando de amarte. Si dejas de obedecer a Dios, te estás dejando de amar. Si no sanas tu corazón en cuanto a aquellas cosas que puedes haber vivido desde el vientre de tu madre, y hago énfasis en eso porque ese es el problema, ese es el origen. Si sanas tu corazón en cuanto a tu condición socioeconómica, que no te quejes por tu condición socioeconómica, sino que sepas vivir en la escasez y sepas vivir en la abundancia. Cuando usted se alegra porque está bien económicamente y se entristece porque pasa por una situación difícil, es porque el dinero es su Dios, el dinero es su fuente de alegría, es su fuente de gozo. Si usted se estresa porque no tiene que regalar, pero necesitamos de gente que nos digan cosas como, por ejemplo, el niño que no tenía para hacerle un regalo a su mamá el Día de las Madres, y la madre, él llegó llorando a casa, ese domingo, no te puedo dar nada, no tengo nada, no tenía ni 5 bolívares para comprar la rosa en el colegio. Y la mamá le dijo, el mejor regalo que me puedes dar es que me obedezcas, no seas grosero, no seas rebelde. Y ahí se le trancó las lágrimas al niño. Y el niño llegó a la conclusión después de adulto, era más fácil conseguir los 5 bolívares. Era más fácil conseguir los 5 bolívares. ¿Verdad que es más fácil cantar a Dios? ¿Verdad que es más fácil traer una ofrenda y los diezmos? ¿Verdad que es más fácil vestirte de evangélico los domingos? ¿Verdad que es más fácil obedecerlo a que te estén despellejando y tú perdonas y tú ames y que con todo tu corazón desees el bien para las personas? Ahora, ¿por qué tienes que desear el bien para las personas? Porque Dios ama a la gente. Dios ama al que obedece y al que no, pero salva al que se arrepiente.
Pero mientras este mundo no se acabe, Dios va a seguir amando. ¿Y cómo ama? Acercándose a todo pecador para que se arrepienta. Porque el amor de Él jamás se enfriará. Y si hay alguien que camina con fe, fe es conducta, es Él. Él es su palabra. Él vive su palabra, Él le enseña, Él la obedece. Pero Él es su palabra, Él es el verbo divino. En el nombre de Jesús. Lo mejor que puedes hacer es buscar que Dios se glorifique. Y quiero mostrarte una imagen de un corazón. Sí. ¿Ya la tienen allí? Sí, porque yo no la tengo que ir. Dice, Jesús lo explicó así. La misma semilla fue sembrada, pero no todos dieron fruto. La misma semilla fue sembrada, pero no todos dieron fruto. A mí no me toca juzgar. Todos están recibiendo la misma palabra. Pero todo depende del corazón. Yo no sé quién la retiene o no la retiene. Ese no es mi problema. Mi problema es salir a sembrar como sale un sembrador en la mañana a sembrar, creyendo que cada semilla va a germinar. Eso es lo que yo tengo que hacer, creer que cada semilla va a germinar. Que cada palabra va a producir buenos frutos en la gente. Pero no depende. Porque no depende del sembrador, depende de la tierra. Y esa tierra es tu corazón. Esa tierra es tu corazón. Póngase de pie, por favor. Músicos aquí arriba. Y déjeme decirle lo siguiente. Se lo voy a enviar en la tarde, ¿sí? El flyer se lo voy a enviar en la tarde cuando me desocupe a los grupos. Déjeme decirle lo siguiente. Cuando Jesús dice que Él endurecerá el corazón o ablandará el corazón, no diga, Señor, pero ablanda mi corazón. No, Él la ablanda con la palabra. O le endurece con la palabra. ¿Cómo? Moisés tenía un corazón blando cuando escuchaba a Dios. Ve y habla a mi pueblo. Y Moisés tuvo el corazón blando. Pero al faraón, hermano de crianza de Moisés, endurecía el corazón porque él quería mantener los esclavos. Endurecía el corazón cuando Dios le hablaba a través de Moisés. Usted puede tener el corazón como de Moisés, que Dios le habló cuando usted leyó la Biblia, cuando a usted le enseñaron el Padre Nuestro, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Usted pudo haber tenido desde ese tiempo un corazón blando, o a lo mejor endureció su corazón, porque está confundido, no se da cuenta que contra quien usted tiene el corazón endurecido es papá o es mamá. Cuando usted no pasa esa primera etapa, ¿y cómo usted sabe si tiene resentimiento contra papá y mamá? Si usted cuestiona a sus padres en algo. ¿Y por qué? Porque son personas imperfectas. Tu papá y tu mamá son personas imperfectas. Y si tú cuestionas, no te agrada algo, no te gusta algo, hay resentimiento, hay rechazo, hay aborrecimiento. Y si tú tienes hacia tus padres eso, yo no te voy a preguntar si tienes hacia tu jefe o hacia tus pastores o el apóstol, nada, eso es, mire, eso es un tiro al piso. Quien es así con sus padres, ¿qué más esperan los demás? Es natural, con una contaminación, es natural. El faraón tomó una decisión, la decisión de no dejar ir al pueblo, de endurecerse con lo que Dios le decía. Dios ablanda o Dios prueba los corazones, si son de carne o son de piedra, con su palabra. Si alguna mujer vino hoy molesta con el marido y se va molesta, no es que la palabra hizo algo, no. El corazón de ella simplemente es
ella es prima hermana del faraón, pues, ya. Es prima hermana del faraón. Pero si lo ablanda, es como Moisés. No depende del sembrador. Y sabe, usted es sembrador. Hasta con su corazón duro, usted es sembrador. Porque Dios utiliza al faraón con su corazón duro para enseñarnos que no endurezcamos el corazón cuando Dios nos habla. Es tu decisión. En tus manos está el que se cumpla la voluntad de Dios o no. Por favor, ore. Ahora, si usted tiene el corazón blandito, órele a Dios para que le abra los ojos, porque usted cree que tiene el corazón blandito. ¿Sí? Porque déjeme decirle que el corazón físico, así se muera una parte del corazón, el corazón, la parte sana sigue viviendo. ¿Ok? Hable con él. Es una situación entre usted y él. La única manera de alguien meterse en ese corazón es que te den un consejo, te hablen. ¿Te amas? ¿Quieres tener una familia que tú ames? No busques que te amen, por favor, no busques que te amen. Eso es ser pobre. Aprende a amar, que más vale dar que recibir. Señor, gracias. Gracias, Señor. Es tu decisión. Es tu voluntad. Callar tu alma es no dejar que te esté recordando cosas. No dejar que esas cosas te traigan descontento. Callar tu alma es perdonar. Y tal vez a la persona que tú no perdonas, tal vez ya no está en este mundo y están con el Señor. O si está vivo, está con el Señor y esa persona tiene paz con el Señor. Y a quien tú acusas, de quien tú te quieres vengar, a quien no perdonas, creyendo que estás castigando a quien no perdonas, realmente te estás castigando a ti mismo. Y entienda si usted tiró la piedra primero y se la regresaron después. Y si usted lanzó la piedra, dé el primer paso. Perdóname, yo lancé la piedra, te di mal testimonio. Y pida perdón. Si la otra persona le lanzó un camionado de piedra, bueno, ya eso. Pero usted deje que Dios le sane el corazón si lanzó la primera piedra. Oh Señor, gracias. Gracias, mil gracias, mil gracias, mil gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, eres tú el que hace la obra. Solo en tu presencia seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia. Allí me quedaré. Aunque arrecie la tormenta. Porque tú eres mi refugio,
mi ciudad amurallada. Aunque arrecie la tormenta, pero en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de mí Padre, oro por la disposición del corazón de cada uno y de cada una. Oro, Padre Celestial, para que tú reveles a cada corazón, a cada persona, la actitud y disposición del corazón, o la indisposición, o la disposición a perdonar o a no perdonar. Oro, Señor, para que entendamos que cada uno de nosotros te va a dar cuenta. Y que si a algo le debemos de dar muerte, es a todo aquello que no huela a amor y que nos saque del orden tuyo. Espíritu Santo, sé glorificado en el nombre de Jesús. Llévalos con bien, Señor. Amén, Señor.